voy a proyectar lo que tenemos aquí y vamos a darle de lleno lo que tenemos que hacer hoy día. Hay harto que repasar, ustedes saben de que tenemos evaluación, ¿cierto? ¿Quién ha ido a buscar su portafolio? Yo. Ya, don Elías. También fui. Maravilloso, bien. ¿Conforme con sus notas? No. No, pues, ya, pero tiene para subirlo, sí. Vamos a idear alguna cosita después, no se preocupen, así que vamos a aprovechar después el asuntito, ya. Bien, vamos entonces. Profe, Dígame. no me fue bien en la historia. Pues se Parece que se me olvidó Arturo Prat. Claro, pero si se da cuenta se equivocó en puras tonteras, pues. Pero no importa. Ya, Yo le voy a poner ñeque igual. no, tranquila, vamos, ya vamos a ir superándolo, ya. Segunda clase de lo que tenemos que trabajar, ¿cierto? Que tiene que ver con, que tiene que ver con el asunto de la, ahí está, de América Latina, Geografía Física y Humana, ¿ya? Y vamos al tiro a ponernos a trabajar, que tiene que ver con con la idea que yo les envié ya por WhatsApp, que tiene que ver con con el texto, la unidad y las páginas que vamos a trabajar. Vamos a trabajar, ¿cierto? Hola, hola, ¿cómo está mi chiquillo? Bien, usted. Bien, igual, tanta luna sin verlo. Ay, sí, me suspiro nomás. Bueno, ya. Ahí vamos. Llegué recién por eso. Bueno, no suspire tanto que después no. Pienso que el suspiro es para mí, ya. Ya. Módulo 5, América Latina, Geografía Física y Humana, ¿cierto? La unidad 1, Geografía Física de nuestro continente americano, y las páginas 36 a la 60. Aquí yo me volví loca haciendo esta presentación porque fue mucho y vamos a intentar contestar lo que más podamos. Como objetivo de la clase, vamos a conocer las principales características de la geografía física de América Latina y también vamos a comprender la interacción entre los distintos elementos geográficos de la región. O sea, cómo lo que es el relieve, lo que es el clima, ¿cierto? Interactúa para poder conocer, ¿cierto?, nuestro continente. Vamos viendo. Activación de conocimientos previos. ¿Qué es lo que sé del contenido de la clase? Ah, aquí tengo un mapa, un planiferio. Vamos a ver. Esa línea que estoy marcando yo ahí, ¿cómo se llamará? Hay una línea roja en la pantalla. ¿Qué línea será? ¿Cómo se llamará? ¿Ecuador? ¿Límite? Tiene nombre. Ah. Meridiano de Greenwich. Es el meridiano de Greenwich que divide el mundo en Oriente y Occidente. Ah, interesante. Y esta otra de acá, si no la saben, ahí les voy a ir a la casa de cada uno a darles un bypass. ¿Cómo se llama esa línea que está marcada en color azul? Súper perdida, la línea del tiempo. ¿La línea del tiempo? No, no es la línea de tiempo. Esa es La línea del Ecuador. del Ecuador. ¿Cómo la línea de tiempo? La línea del Ecuador. Estoy mostrando un mapa con los continentes. América, Europa, África, Asia y Oceanía. Ah, la línea de me dicen la línea de tiempo. Pues que usted fue la que me dijo que los canguros vienen a Alaska. Sí. A ver, yo sabía. Ya, no importa. Miren, acá tengo el mundo. Especialmente lo que estamos viendo que es América Latina. Y vamos a ver una cosa, fíjense bien. Ahí está el sol. Ah, un sol todo canchero, con gafas. Y el sol está haciendo esto, miren. Ustedes han visto cómo dibujan los niñitos, ¿cierto? ¿Mm? ¿Ya? ¿Ustedes saben por qué las líneas de los rayos están así? ¿Ustedes han visto cómo dibujan los niñitos el sol? Hacen un circulito y un montón de líneas para todos lados. Bueno, básicamente los rayos del sol son así. Así como tienen acá este solcito todo coquetón, que tira rayos para un lado, para el otro, para el otro, para el otro. Les pregunto a ustedes, mirando solamente esta imagen,
¿A dónde dan más directamente los rayos del sol, así como más cercanos, como más directos, no pasando tan de lado? Aquí tenemos, aquí no se ve A la muy bien. línea de Ecuador. Ya, del Ecuador, ¿a dónde? ¿Hacia arriba o hacia abajo? Hacia el Ahí. centro, pero Abajo, no para abajo. Hacia arriba, hacia abajo, están pasando casi de lado, no están directos. No. Entonces, si acá están los rayos del sol más directamente que acá abajo, ¿en qué estación del año estarán en el hemisferio norte? Verano. En verano, muy bien. Ahora, si yo lo cambio y lo pongo acá, el sol, coquetón, y tiro las líneas. Ahora, ¿qué sector del mundo tiene, qué sector del mundo tiene más rayos de forma más directa? El hemisferio Sur. sur. Entonces, ¿dónde hay verano ahora? ¿El hemisferio norte? No, en el hemisferio sur. En el hemisferio sur, pues. Los rayos del sol van alumbrando, ¿cierto? Dependiendo de qué zona en qué zona estemos nosotros. Recuerden que el mundo no está así, está como inclinadito, está como de ladito, tiene como una pequeña inclinación su eje. Por lo consiguiente, cuando el sol se encuentra apuntando directamente a lo que es el hemisferio sur, somos nosotros los que tenemos un verano. Y por eso mismo, al contrario, el hemisferio norte está en invierno. Y si es al revés, son ellos los que están en verano y nosotros en invierno. ¿Por qué les digo esto? Por lo siguiente. Porque vamos a ver los climas de América Latina y tiene que ver mucho con la posición del sol. También vamos a ver la flora y fauna del continente. Vamos a ir viendo. Vamos a ir desarrollando, ¿cierto?, nuestro nuevo conocimiento. Va a entrar don Felipe Daniel, perfecto. Buenas noches, don Felipe. Y voy a silenciarlos a todos para poder trabajar tranquilita, que no haya ningún bochecito. Eso es. Y vamos a ver, dice, página 35 a la 36. Climas de América Latina. América Latina posee una gran variedad de climas. ¿Por qué? Por tres elementos importantes. Lo que yo les mostré recién, la incidencia de la llegada de los rayos solares a la Tierra también ayuda a que haya diversidad de climas. El relieve latinoamericano y también, aunque ustedes no crean, influye la cordillera de los Andes a esta variedad de climas, ¿ya? Entonces decimos que para poder explicar esto respecto del tema, ¿cierto?, de los rayos solares, una mayor inclinación de los rayos solares provoca que estos tengan que atravesar mayor cantidad de atmósfera, o sea, se atenúa. Por lo consiguiente, por eso es que estando nuestro sol o el sol apuntando más hacia el hemisferio sur en verano, hace que los rayos pasen más directamente y no tengan que atravesar tanta atmósfera. Al contrario, si está apuntando desde el hemisferio sur hacia el norte, la verdad de las cosas es que los rayos no llegan con tanta intensidad, por lo consiguiente, termina siendo más frío que en el hemisferio sur cuando estamos en verano nosotros. Entonces, estos rayos solares llegan al ecuador de forma perpendicular, así, ¡ting!, derechito. En los trópicos llega con una pequeña inclinación, pero en América Latina, cerca del ecuador, hay climas tropicales. Hacia el sur, el clima se vuelve más frío. Vamos a explicar eso por qué. Hacia el ecuador, ¿cierto?, hacia el ombliguito de la Tierra, tenemos que hace mucho más calor que en los sectores más extremos. Por ejemplo, hace más calor en Ecuador que en Puerto Natales, por darles un ejemplo más extremo. Sigamos. Tenemos distintos tipos de climas. En este caso tenemos el clima tropical, que aparece en su página 37-38, que desde el Caribe hasta el trópico de Capricornio tenemos este clima, donde las temperaturas son sobre los 26 grados, o sea, hace calor todo el año, y las lluvias son abundantes, lo que hace que no tengan estaciones del año diferenciadas, o sea, no se nota en el verano, en la primavera, sino que es todo un mismo clima. Llueve, sale el sol, hace calor, en fin. ¿Qué países pertenecen a este tipo de clima? Ecuador, Colombia, Venezuela y Brasil. Y también la vegetación es exuberante, de bosque, ¿ah? Pero también podemos encontrar dos subzonas climáticas respecto de este clima tropical. Lo pasamos a ver al tiro. El clima ecuatorial, que comprende las zonas más cercanas al Ecuador, o sea, la costa del Pacífico, el macizo guayanés y parte de Venezuela. Las lluvias son abundantes, entre 2.500 a 3.000 milímetros anuales, y las temperaturas también se mantienen en 25 grados. El clima tropical tiene que ver que es una estación seca,
que comprende las zonas ubicadas entre el Ecuador y los trópicos más cercanos a estos. La temperatura es entre 20 a 26 grados y las lluvias alcanzan como máximo 1.500 milímetros anuales. ¿Ven? Aquí tenemos una selva tropical en Brasil, que es una foto tomada del año 2009. Otro tipo de climas, estamos viendo solamente los climas del continente, estamos viendo el clima templado, página 39 y 40. Se ubica al sur del trópico de Capricornio. Los trópicos, chiquillos, son como quien dice, parto el tomate, si lo tomo el tomate y lo aplasto, lo parto por la guatita y después lo parto un poquito más arriba y otro poquito más abajo. El trópico de Capricornio, para que ustedes entiendan, pasa más o menos, que es una línea, ¿cierto?, imaginaria, para división del mundo solamente y ubicación en el globo terráqueo, pasa aproximadamente cerca de Antofagasta. ¿Ya? Cuando les hable del trópico de Capricornio, piensen más o menos a la altura de Antofagasta. Bueno, entonces este clima, ¿cierto?, que es el clima templado, se ubica al sur del trópico de Capricornio, o sea, al sur de Antofagasta, hasta el paralelo 40 latitud sur, o sea, más o menos Santiago, un poquito más por ahí. Aquí en esta zona bajan las temperaturas entre 4 a 3 grados, que es harto. Las lluvias son más moderadas y hay diferencias entre las estaciones del año. Aquí se nota la estación del año, el verano, el otoño, el invierno y la primavera. ¿Ya? También hay precipitaciones, son más abundantes durante las estaciones frías. Y dentro de esta zona templada también hay climas distintos. Está el clima templado húmedo de La Pampa, que corresponde a Brasil, Uruguay y el norte de Argentina, y posee veranos cálidos con temperaturas promedio de 22 grados y las precipitaciones son intensas. Y está el templado cálido, que es característico de zonas como el centro de nuestro país, en donde las temperaturas promedio bordean los 14 grados. Y las lluvias aumentan a medida que avanzamos hacia el sur. Y también tenemos otro tipo de clima en esta zona, que es el templado oceánico, que son las zonas que están al sur de los 38 grados, o sea, Valdivia, donde el clima se hace más frío y recibe la influencia de los fríos polares. ¿Ya? Las precipitaciones aumentan considerablemente y la temperatura desciende hasta los 7 grados como promedio. Entonces Temuco estaría aquí en un clima templado cálido, aunque también tiene otra característica más. La vegetación, tenemos los climas, ¿cierto?, tropicales y templados en el continente americano. Ahora pasamos a ver lo que es la vegetación, porque a partir de esos climas también tenemos diferencia en lo que es la vegetación, en la flora de nuestro continente americano, donde hay una sabana, donde hay bosques, donde hay pastos, donde hay cereales y donde hay árboles frutales. Por ejemplo, la sabana es una pradera tropical, poblada de arbustos y árboles de diversas formas y tamaños, donde es posible encontrar focos de desarrollo de vegetación para algunas plantas en invierno y para otras en verano. ¿Ya? Por ejemplo, aquí tenemos el macizo ecuatorial Salto del Ángel, ¿cierto?, a 979 metros de altura en Venezuela. Las zonas frías de la página 41 tenemos que decir que son las cumbres andinas y hacia el sur del paralelo 40. O sea, a medida que se avanza en la latitud, o sea, latitud se refiere a la distancia que tengo yo del Ecuador hacia el sur, ¿ya? Se hace más frío. Mientras más al sur voy del Ecuador, más frío hace, ¿ya? Y también, mientras más al sur voy del Ecuador, más lluvias hay. Las temperaturas se van influenciando por los vientos y corrientes marinas frías que provienen, por ejemplo, desde la zona ártica en el extremo sur de Chile, donde hay una diversidad vegetacional, o sea, bosques húmedos y algunas estepas, como por ejemplo la pampa argentina y chilena. ¿Ya? ¿Qué es una estepa? Es un territorio que carece de vegetación arbórea, o sea, no tiene árboles, pero tiene pequeños arbustos y plantas de menor tamaño. Por ejemplo, un ejemplo claro de una zona fría es las Torres del Paine, ¿ya?, en nuestro país. También la zona árida, dentro de lo que son estos climas, ¿ya?, y lo que es la distribución de los climas en nuestro territorio. Estos climas generan también una zona árida, y la zona árida puede ser un desierto costero, por ejemplo, que está en Perú y Chile, el desierto patagónico argentino y la zona norte de México. Ustedes saben que México también tiene desierto. Donde el desierto de Atacama, que es el chileno, es el mayor exponente, donde no llueve nunca. Aquí en el desierto no llueve, aquí en Atacama no llueve. Solo hay una pequeña neblina que es la Camanchaca, ¿cierto?, que hace que de repente, nazca el desierto florido.
por esta escasez de lluvia, ¿cierto? Hay una oscilación térmica. ¿A qué me refiero con oscilación térmica? En el desierto pasa lo siguiente, las noches pueden ser extremadamente frías, con temperaturas bajo ceros, y en el día puede haber una temperatura de 40 grados sobre cero, o sea, la diferencia entre la mínima y la máxima es grande. A eso se le llama oscilación térmica, y es muy grande en el desierto. Y también la vegetación dentro de este sector corresponde a cactus y arbustos espinosos. Por ejemplo, este cacto candelabro que está en Parinacota, en nuestro país. Bien, chiquillos, pasemos a intentar entender toda esta idea de estos elementos climáticos, ¿cierto? Estos elementos territoriales del relieve, y ahora cómo interactúan todos estos elementos para generar los climas que tenemos. Hay que pensar en esto. 1. Las corrientes marinas, página 43 de su texto, son desplazamientos de masas de agua entre distintas zonas oceánicas. Aquí en el continente americano tenemos varias. La que corresponde a Chile es la famosa corriente de Humboldt, que hace que las aguas de nuestro océano sean heladitas, no calentitas como en Centroamérica, no como en el Caribe. ¿Ya? Son como un río que corre por debajo de la superficie marítima y que trasladan masas de agua, ya sea cálidas en Centroamérica o frías acá en el sur, ¿ya? Según su origen y la dirección que lleven. Y el relieve tiene que ver con las formas que tiene la corteza terrestre o litosfera en la superficie, tanto en relación con las tierras emergidas, montañas, como en cuanto al relieve oceánico, es decir, o sea, el fondo marino. Perdón, me pasé. A ver, ¿me pasé o no? No me pasé. Estoy mintiendo. Perdón. Hay corrientes marinas como la cálida, que está cerca del Ecuador, y la corriente de Perú, la corriente ecuatorial, y la que conocemos nosotros que es la corriente de Humboldt, que influye en la aridez del desierto de Atacama, aunque ustedes no lo crean, a pesar de que el desierto está al interior del continente, esta corriente heladísima que viene de la Antártica y sube por la costa chilena, hace que tengamos desierto. Ya, me van a decir mentira, es verdad, es verdad. Estos tipos de corrientes hacen que tengamos distintos climas, sea caluroso, ¿ya? En los trópicos, y por ejemplo, estas corrientes cálidas de agua hacen que en la zona de Centroamérica y el Caribe tengan huracanes y tifones. Si el agua es helada, no le va a pasar lo del huracán o tifón. ¿Y qué se supone que es un huracán o un tifón? Estos se forman cuando una serie de tormentas eléctricas se acumulan y se desplazan sobre aguas oceánicas cálidas. En el Océano Atlántico y el este del Pacífico se les llama huracanes, y en la Bahía de Bengala y en el Océano Índico se les conoce como ciclones. Pero se entiende que son huracanes, ¿ya? Tifones. Por eso es que Chile no tiene huracanes, porque tenemos tanto la corriente de Humboldt, que es helada, y también nos ayuda a eso otro elemento del relieve, que es la cordillera de los Andes. Me van a decir, sí, pero han habido trombas marinas. No importa. Han habido pequeños tornados. No importa. No están al nivel de destrucción que tiene Norteamérica o que tiene el Caribe. Por lo consiguiente, tanto la corriente de Humboldt como la cordillera de los Andes permite que tengamos un desastre natural menos. Ya con los terremotos tenemos suficiente, no hay para qué agregar más cosas. ¿Ya? Con eso ya nada más que decir. Y los volcanes, fíjense. Acá tenemos la corriente de Cabo de Hornos que va subiendo, y se conforma en la corriente de Humboldt. ¿Ya? Aquí está la corriente de la deriva del oeste que va hacia el continente, hacia el norte y hacia el sur. Tenemos la corriente de Perú, la corriente oceánica de Humboldt, la corriente oceánica costera de Humboldt, que es la que nos llama la atención, ¿cierto?, a nosotros. Y acá tenemos un huracán, que es el huracán Bill, una fotografía de un huracán, que es como un remolino de viento que deja un desastre, deja todo su paso destruido. Relieve, ay, no le puse imagen, sí le puse imagen, perdón. Fíjense, acá les pongo una pequeña relación respecto del relieve, yo ya les dije. A mayor altura, ojo, mientras más hacia arriba voy a ir en una montaña, más frío va a haber. Y a mayor altura, mayores son las precipitaciones. Y a mayor latitud, ojo, menor temperatura. O sea, mientras más hacia el sur voy, va a haber también menor temperatura. Y mientras más al sur yo vaya, también va a haber mayor precipitación. Perdón, me pasé. Tenía que explicar lo anterior. Sube, ya. Ahí está.
El relieve tiene que ver con que tenemos climas de alta montaña, tenemos climas de montaña, ¿cierto? Y estos climas se relacionan a esto. Mientras más hacia arriba yo vaya, en la cordillera, vamos a encontrar lo que se conoce como nieves eternas. Zonas de nieve que no se derriten ni siquiera en verano. ¿Por qué? Me van a decir, ¿pero por qué? Pues si en verano le llega todo el sol a la montaña, sí, pues. Pero mientras más arriba voy de la montaña, menor va a ser la temperatura que tiene la montaña. ¿Ya? Sigamos. ¿Ya? Aquí le estaba mostrando yo, ¿cierto? Que mientras más hacia el sur yo vaya, más frío va a haber. Y mientras más yo subo una montaña, también más frío va a haber. Mientras más al sur yo vaya, más va a llover. Flora y fauna, página 48 a la 50. Hay una cantidad de flora y fauna, chiquillos, que ustedes se vuelven locos. El continente americano tiene una variedad maravillosa. Tiene tucanes, tiene quetzales, tiene tapires, tiene llamas, tiene chinchillas. ¡Ay! Me volvería loco nombrando todas las maravillas que tiene nuestro continente y para qué decir Chile. ¿Ya? Tenemos que hay variedad de especies animales. Por ejemplo, zona central del continente tiene selva y fauna que se adapta a ella. Toda esta escena, ya sea los tucanes, el quetzal, ¿cierto?, se han adaptado a estas zonas que son el pulmón verde del continente. En América del Sur posee mayor diversidad de paisajes, por lo consiguiente también posee mayor diversidad de flora y fauna. Tenemos zonas áridas que poseen especies vegetales cactáceas, o sea, cactus, y animales como roedores, vicuñas y alpacas. Esta chinchilla, ¿cierto? No, esta es una vicuña, ¿cierto? Este es como un pequeño roedor, es como un conejito silvestre, ¿ya? También son parte de lo que son los climas áridos, ¿ya? También nuestro continente tiene zonas templadas que posee árboles leñosos, como el roble, y también se puede desarrollar ganadería en esa zona. Todo el continente es una fuente de recursos naturales, donde todos los elementos se mezclan para dar cierta característica a la región. Modelación. Hoy tanto que le hablé, no importa. Abramos el micrófono, y vamos a ver un ejemplo de actividad. Miren, observemos el siguiente mapa. No sale en el texto, no me pregunten la página porque no está. Yo se lo muestro aquí para que ustedes lo vean. Cada color de la simbología del texto, ¿cierto? Del mapa me va a indicar a mí un tipo de clima. Vamos a ver. ¿Qué clima predomina en el continente viendo los colores del mapa? ¿Cuál es el clima que más predomina? Yo diría, en lo personal, que no predomina ninguno, así como que sea el mayor, porque tenemos de todo, ¿ya? Tenemos los polares, las altas montañas, perdón. Sí, hay como de todo un poco, profe. Hay como de todo un poco. Entonces, ¿hay predominio de un tipo de clima en el continente? No. No. Maravilloso. Muy bien. Gracias, señora Jessica. Segunda pregunta. ¿Cuál es el clima que está presente en nuestro país? Según el mapa aquí, este que está aquí. Alta montaña. Ya, por la cordillera, perfecto. Sí, muy bien. Eso que está ahí, se lo voy a marcar con más grandecito a ver si se puede ver mejor. Ahí está. Ahí está, pues, guachito. Aquí, ese amarillo. Bueno, aquí ya estamos en Ecuador, Perú, Chile. ¿Qué corresponde a ese color amarillito, pálido? Desértico. Desértico, muy bien. Desértico. ¿Y este amarillito? Tropical seco. ¿Y este naranjito? Tropical mediterráneo y similares. Mediterráneo, similar. No puede ser tropical, pues no, para acá, pues Sí. no es trópico, para acá arriba. Y acá Me donde está mi mano, sí, claro. Y aquí donde está mi mano es la región de la Araucanía. ¿Qué clima corresponde a la región de la Araucanía? Tropical húmedo. ¿Cómo que tropical? ¡Ay! No, tropical es acá en el trópico, no estamos en el trópico. Estamos acá para el sur. Mediterráneo. Tenemos entonces un clima templado de tipo mediterráneo. ¿A qué se refiere con mediterráneo? Que tenemos las 4 estaciones del año muy marcadas. Cuando hay verano, hace calor. Cuando hay frío, hace frío. Y hay invierno y nos matamos de frío. ¿Ah? A eso se refiere cuando les hablan de un clima mediterráneo. Ah, son las 4 estaciones del año bien marcaditas. Ya. Ejemplo de actividad entonces, ya lo vimos. Vamos al libro, página 52, ejercitación, manos a la obra. ¡Wow!
tenemos una relación entre pajaritos, y serpientes y bichitos. Ya. Me van a decir ustedes qué característica corresponde a qué tipo de animal. Y yo las voy a marcar aquí en la pantalla. Ustedes lo tienen en el libro exactamente igual. Yo lo puse aquí solamente de otra forma. Mire, primera definición, y la vamos a desarrollar, o sea, relacionar con algunos de estos animalitos que está acá. Un quetzal, una anaconda, una llama. El quetzal, ¿han escuchado el canto del quetzal? Es maravilloso, búsquenlo. Canto del quetzal. Es de verdad una de las cosas más maravillosas del mundo. Ya, mire. Acá tenemos esta definición. Habita los sectores más altos del relieve de América del Sur, cerca de los 3.000 metros sobre el nivel del mar. Gracias a su espeso pelaje, ojo, fíjense en eso, pelaje, ¿ya? Es capaz de sobrevivir a la oscilación térmica propia de los ambientes desérticos del altiplano sudamericano. ¿A qué animal se referirá? La llama. A la llama. A la llama. Muy bien, entonces la unimos con una línea. Linda la llamita, la vamos a hacer aquí. La llamita, ¿cierto? En los Andes. Me quedó súper buena la flecha, ya. Segundo, se desarrolla en ambientes de extrema humedad y alta temperatura atmosférica. Por ello se deduce que habita en ambientes selváticos, que en este caso pertenecen al sector nororiente de América del Sur. La anaconda. La anaconda. La anaconda, ay, qué bicho más grande esto. Me cargan las serpientes, las gusanos, las lombrices me cargan. Sé que son importantes para el medio ambiente, pero aguanto un chape, pero no aguanto una serpiente. Uy. Un día les cuento, fui a Cheuque y vi una de esas culebras pasando por donde yo estaba pasando y casi me morí. ¡Ay, qué horror! Y era como azulita, era linda, pero la vi pasar así, ¡ah! Grité. Ya. Perdón. Siguiente definición. Vive en la selva, bajo condiciones de alta temperatura y en gran parte del año, y humedad constante. Su ambiente natural es posible encontrar en la América Central, donde antiguamente fue muy importante para las culturas mesoamericanas. Nos queda una sola, pues. El quetzal. El quetzal, pues. Pajarito. ¿Ustedes saben cómo se llama uno de los dioses de los aztecas? Quetzalcóatl. O sea, tiene que ver con el canto del quetzal. Cuando decían que apareció un quetzal, era porque estaba presente este dios azteca. Busquen canto del quetzal porque lo están recuperando como especie animal porque estaba casi extinta. Búsquenlo y les va a fascinar. Canto del quetzal. Así como se escribe. Quet con Z. Quetzal. Búsquenlo por ahí. Es maravilloso. Aplicación. Página 53 a la 59. ¡Oh! ¡Qué terrible! Tanta cosa. Vamos a ver. Actividad de sistematización y autoaprendizaje. Complete. ¿Cómo es el relieve de nuestro continente? Ustedes tienen que decirme. Y den un ejemplo. Es variado, ¿cierto? ¿Qué relieve es importante en nuestro país, en nuestro continente, así como altura máxima? Hoy. La cordillera de los... La cordillera de los Andes. Eso, muy bien. Gracias, mi caballero. Usted nomás lo dice. ¿Cómo es el clima? Que lo dijimos recién que es Disperso. diverso. Eso, es diverso. Muy bien. Diverso, ¿ya? Y dar un ejemplo de clima. Por ejemplo, cualquier clima usted lo puede anotar acá como ejemplo. Después, características de la hidrografía. ¿Hacia dónde van los ríos más importantes del continente? ¿Dónde van a desembocar? ¿Hacia el Pacífico o hacia el Atlántico? Al Pacífico. No, pues al revés, pues van hacia el Atlántico, pues. Los ríos más importantes van a dar allá, pues. ¿Se acuerdan cuáles son los ríos más importantes? A ver si puedo aquí. No, peor. ¿Qué ríos son importantes? Atlántico. Me quedó horrible, pero no importa, se entiende. ¿Qué ríos son los importantes? Uno empieza con O. Orinoco, Río de la Plata. ¿Ya? Y el Titicaca. Ese es un lago. Entonces el otro es Amazonas. Muy bien. El lago Titicaca también lo pueden nombrar, ¿ah? Muy bien, muy buena idea, porque habla de la hidrografía. Que habla de los ríos y los lagos. Pueden también nombrarlo, ¿ves? Le puse el Orinoco, el Atlántico, el Río de la Plata y el Titicaca. Si lo escribo va a verse horrible, por eso mejor no lo escribo más. ¿Cómo es la flora y fauna? ¿Cómo se...? Con montaña y todo.
Diverso. Y Diverso, se claro. adapta. Sí. Adapta. Ahí salió un poquito más decente. Se adapta. Y ahí ustedes ponen de ejemplo cualquier animal. Pueden poner el quetzal, la llama, la anaconda. Si quieren poner al cóndor, porque no me aparece ahí, pero el cóndor también es importante porque está adaptado a la altura. El cóndor, el huemul, ¿cierto? ¿Qué sé yo? ¿Mm? El cóndor, ustedes saben que es un animal que se encuentra en todo el continente americano, ¿eh? Ustedes después tienen que elaborar una definición de cada uno de estos conceptos. ¿Qué es América Latina? ¿Qué es la cordillera de los Andes? ¿Qué es un biombo climático? ¿Qué es una cuenca hidrográfica? ¿Qué es la teoría de tectónica de placas? ¿Qué es una sierra? No se refiere a una sierra de cortar madera. ¿Qué es un huracán? Ustedes lo tienen que definir con sus palabras, por eso es que esto lo estoy solamente mostrando. Y en el libro aparece el espacio donde ustedes tienen que definirlo. ¿Bueno? ¿Sí, profe? Bueno. Ya. Sí, Ahora, profe. a partir de la información entregada en la unidad, conteste las siguientes preguntas. Díganme ustedes de forma verbal, ¿cuáles son los límites geográficos de América Latina? ¿Con qué limita el norte? Digamos ¿Con que Perú? está... ¿Quién me dijo Perú para pegarle? América Latina, que viene de México para el sur. ¿Con quién limita México al norte? Está el tío Sam, está Donald Trump, Mickey Mouse. Unidos. ¿Ah? Estados Estados Unidos. Unidos. Estados Unidos, muy bien. ¿Al sur con qué limita? Cabo de Horno. Maravilloso. Al este. Océano Atlántico. Maravilloso. ¿Y al otro lado? Océano Pacífico. Muy bien, se sacó un 8, mi caballero. Perfecto. Ya, segunda pregunta. ¿Por qué cree usted que no se puede hablar de una región homogénea, o sea, parejita, desde el punto de vista geográfico? Fíjense la palabra homogénea, desde el punto de vista geográfico. Porque tenemos variedad de relieves, de formas, de ríos, de lagos, de todo. Tenemos una gran variedad de relieve. Por eso es que nuestro continente es tan distinto. Después, Sería algo perfecto. tropical. Sí, por supuesto, sí, sí. Ya. Ya. Después, ¿de qué manera el relieve influencia la variedad de climas de la región? Ya se lo pueden responder más adelante. Ustedes hacen la relación. ¿Cuál es la relación entre relieve y climas? Ya. Y la segunda, más a la cuarta. ¿Qué características tiene la flora y la fauna de América Latina? La acabo de nombrar delantito. ¿Cómo es la flora y fauna del continente? Diverso. Diversa. ¿Y qué más? Se adapta. Se adapta, muy bien. Perfecto. Sigamos. Nos quedan 4 minutos. Analice y compare Río Petrohue y el río Madeira. ¿Hay alguna semejanza y diferencia entre ambos cursos de agua? Sí, la diferencia es que el Petrohue es muy correntoso y es muy lindo, profe. ¿Ha ido usted para allá? Sí. Ya, sí. El río Petrohue es más correntoso. Perfecto. Sí. Este es el río Petrohue, que está acá abajo. Y sí, es el río Madeira. Está un lugar muy bonito. Maravilloso, muy bien. Entonces, la diferencia es cierto que el río Petrohue es correntoso y el río Madeira es más pacífico. ¿Por qué será más pacífico el río Madeira? ¿Hacia dónde irá a desembocar? Hacia el océano. ¿A cuál? Atlántico, muy bien. Entonces el trecho es más largo hasta llegar allá. El río Petrohue, ¿hacia dónde desemboca? ¿Hacia qué océano? Empieza con P. Muy bien, mi caballero, está a otro nivel usted, ¿eh? Perfecto. Luego de ver las semejanzas y diferencias, ustedes van a responder.
¿A qué sector del continente americano podrían corresponder la imagen 1 y 2? 1 y 2, ¿cierto? La imagen del río Petrohue y el río Madeira. Ya algo les dije recién. Uno es del lado del Atlántico y el otro es del lado del Pacífico. Tienen que decirme cuál es cuál, porque ya se los nombré. Y después, ¿cuál de estos dos ríos podría erosionar más agresivamente el relieve que lo rodea? Erosionar, llevarse todo lo que es los sedimentos del lado. Es que desemboca en el océano Atlántico. No, pues el Petrohue, pues si anda, va con mucha más fuerza, obvio que se lleva todos los sedimentos en su corriente. Erosiona mucho más fíjate, ¿qué tiene acá al lado el río Madeira? Tiene exactamente al lado, tiene harta vegetación. Acá no, tiene piedras. Por lo consiguiente va erosionando más el terreno. Yo veo una diferencia que uno es más plano y el otro viene en bajada. Claro, porque uno tiene que correr, puede correr más kilómetros y ser más planito. Fíjense, acá tengo yo una imagen de las placas, ¿cierto? De la teoría de la tectónica de placas. Acá está la placa de Nazca, acá está la placa sudamericana. Por lo consiguiente, todo eso que ustedes ven ahí es lo que se conoce como el anillo de fuego del Pacífico, donde está Chile justamente, y a partir de este quiebre del continente, ¿cierto? Hace que tengamos tantos terremotos y volcanismos. Decimos, localice América Latina en el hemisferio, identifique encerrándola en un círculo. Ustedes en su texto lo van a hacer. Después, ¿qué relación tiene la existencia de volcanes con los límites de las placas? Que a partir del choque de placas nace el volcanismo. ¿Qué zona de América Latina se ve más afectada por este fenómeno geológico? Chile. Corta. ¿De qué manera la teoría tectónica de placas nos explica la existencia de relieves como los volcanes? Ojo, que acá vamos a hacerlo de la siguiente manera. La placa de Nazca se está metiendo por debajo de la placa sudamericana. Y la placa sudamericana va en sentido contrario. Una va para allá y la otra va para acá. Por lo consiguiente, este choque de placas hace que tengamos volcanismo y que ¿cuándo es que se llama? La superficie de la Tierra como que se arrugue. Nos queda menos de un minuto, chiquillos. La evaluación, ya saben, hacer, ¿cierto? La autoevaluación de la página 60. ¿Tienen alguna duda, chiquillos, de lo que hemos visto? Si tienen dudas, me los preguntan después al WhatsApp, ya que sea mañana, ya, porque ya esta no es una hora prudente para llamar a nadie. ¿Quién es Darry? No sé quién flauta será ese. Ya. Chiquillos, entonces les doy las gracias por haber participado de la clase de hoy, ¿ya? Nos vemos la próxima semana, se cuidan, que estén bien. El miércoles volvemos a repasar esto mismo, ¿ya? Para que no se les olvide, y recuerden que es tema de prueba. Muchas gracias por su participación en la clase de hoy, y recuerden que lo bueno de la geografía es que nos regala un paseo maravilloso sin salir del libro. Gracias, profe. Gracias. Cuídense.